inicio a la segunda jornada de nuestro congreso y continuamos con las charlas docentes, iniciando con el doctor Rodrigo Maldonado, quien realizará la primera charla de la tarde. El doctor Rodrigo Maldonado es bioquímico de la Universidad Austral de Chile, es doctor en Ciencias con mención en Biología Celular y Molecular de la Universidad Austral de Chile. Es doctor Rerum Naturalim de la Universidad de Regensburg en la ciudad de Regensburg, Alemania. Además posee 2 postdoctorados en el laboratorio del profesor Dr. Jernos Langst. Es profesor auxiliar del Instituto de Anatomía, Histología y Patología del área de Histología de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Él nos presentará la charla Comprendiendo la actividad física desde un punto de vista epigenético. Adelante, doctor. Les contaba en el mood de que quisiera agradecer a la comisión organizadora por la invitación, por supuesto también a Manuel, quien se preocupó de contactarme, y a todos los presentes por darse el tiempo de venir a escuchar lo que les voy a contar, ¿ya? Que en el fondo se busca aquí relacionar un poco la actividad física con la epigenética, ¿ya? Tengo claro que en el fondo el objetivo del Congreso y de la carrera que estudian ustedes no está netamente enfocado a la parte epigenética ni biología molecular, pero voy a tratar de darle un pincelazo para que vean que hay una íntima conexión entre entre estas dos cosas, ¿ya? Entonces, a modo general, vamos a hablar primero de qué es la epigenética y qué es el epigenoma, ya cómo reconocerlo, cuáles son los componentes del epigenoma. Segundo, hablar acerca de la actividad física y cuál es su relación con el epigenoma. Y finalmente, hablar acerca de la herencia epigenética paterna, que puede estar asociada a la nutrición o malnutrición y a la actividad física, ya principalmente en algunos modelos murinos en los cuales se ha estudiado este efecto. Cuando nosotros pensamos en la epigenética y en el genoma, ya directamente si nos enfocamos en la célula, yo los voy a guiar dentro de la célula y dentro de la célula, dentro del núcleo. ¿Ya? Aquí es donde se enfoca la gran mayoría de lo que les voy a contar en este momento. Y si nosotros pensamos dentro del núcleo, nosotros siempre pensamos que ahí se encuentra el DNA y se encuentra el genoma, ¿ya? Pero no sé si ustedes saben, pero dentro de cada una de las 37.000 millones de células que tenemos en nuestro cuerpo, existen en cada una cerca de 2 a 2,2 metros de DNA por núcleo. Eso quiere decir, si nosotros multiplicamos esos 2 o 2,2 metros de DNA por núcleo por los 37.000 millones de células que tenemos, si lo unimos entre todas, nosotros podemos ir al Sol ir y volver al Sol unas 370 veces. ¿Ya? Por lo tanto, es una cantidad impresionante de material que se encuentra en nuestro cuerpo y dentro de cada uno de los núcleos de nuestra célula. Ahora, los núcleos de cada una de las células tienen un tamaño bastante pequeño, ¿cierto? Tienen un diámetro de alrededor de 10 micras. Por lo tanto, si llegamos a comprender cómo llegamos a compactar esta gran cantidad de material genético dentro del núcleo, esto ocurre gracias a unas proteínas que se llaman histonas. Estas se organizan en octámeros, o sea, 8 histonas, que son capaces de enlazar el DNA gracias a las cargas positivas que tienen las histonas y que interactúan con las cargas negativas dadas por los fosfatos del DNA. Así entonces llegamos a esta unidad básica de compactación que corresponde a un nucleosoma, ya que es la organización de las histonas más el DNA, el cual tiene distintos niveles de compactación, y esto, por ejemplo, corresponde a un cromosoma duplicado, ¿no es cierto?, una célula que se está dividiendo, que sería durante la mitosis. ¿Ya? Pero todos estos distintos niveles de compactación indican o es lo que ocurre en una célula, ya siendo el nucleosoma la unidad básica. Si lo llevamos a la realidad, esto correspondería, por ejemplo, a estirar una cuerda, ¿no es cierto?, en un campo de fútbol, ya que tiene alrededor entre 90 o 120 metros, y lo compactáramos de tal forma que toda esta cuerda, que tiene un largo de unos 90 metros, esté compactada en unos 2,5 centímetros o en una pulgada. ¿Ya? O sea, estamos hablando de miles de veces de compactación del DNA dentro del genoma gracias a estas proteínas que son capaces de llegar a mantener el DNA en esta forma bastante compactada. Esto no quiere decir a su vez que el DNA no sea accesible, ¿ya? Sino que hay regiones específicas que son accesibles, y eso vamos a hablar en los siguientes minutos. Así entonces nosotros, si analizamos esta unidad básica de compactación del genoma que corresponden a los nucleosomas, aquí es donde encontramos estas dos cosas. El genoma como tal, que corresponde, ¿no es cierto?, a la secuencia de DNA que tenemos en el núcleo de todas nuestras células, y por otro lado al epigenoma, ¿ya? Pero para entender qué es el epigenoma, primero tenemos que entender qué es lo que es la epigenética. La epigenética generalmente es descrita o explicada utilizando este esquema, ¿ya?, que fue diseñado por Waddington a principios de
o a mediados de 1900, diría yo, ¿ya? En el cual se ve cómo una célula totipotencial se va diferenciando, ¿cierto?, a distintos tipos de células. Y como pueden ver en este esquema, esta célula se va diferenciando gracias, o va avanzando gracias a todos los cambios que hay en el paisaje, ¿ya? Y esto correspondería al paisaje epigenético, que no es otra cosa de cómo el ambiente es capaz de ir modulando la diferenciación de estas células, para pasar de esta célula totipotencial a una célula que está totalmente diferenciada, ¿ya? Y esto no es otra cosa en el fondo que el ambiente regula el epigenoma, ¿ya? Y esto es en el fondo la epigenética. Si lo queremos entender en otras palabras, esta es una súper buena descripción que se hace, ¿ya? Que quiere decir que todos nosotros somos lo que está escrito en ambos, ya sea en lápiz grafito o en tinta. Las cosas que están escritas en tinta son las que no podemos cambiar, y es el genoma o el DNA, ¿no es cierto? Pero las cosas que están escritas, ¿no es cierto?, en lápiz grafito, estas las podemos cambiar y eso corresponde a la epigenética. Ya entrando en el detalle, ¿no es cierto?, la epigenética cuenta con distintos objetos, ¿ya? Por un lado, ¿no es cierto?, acá tenemos el DNA que está envuelto en estas proteínas que se llaman histonas, ¿no es cierto?, y estas histonas pueden ser modificadas. Entonces tenemos estos RNAs no codificantes, ¿no es cierto?, ya que se transcriben a partir del genoma, y estos RNAs codificantes, por un lado, pueden regular procesos transcripcionales, o sea, el paso de DNA a RNA, o también pueden regular el paso de un RNA mensajero a una proteína, que sería la traducción. Acá quiero hacer enfoque en esta parte porque la regulación transcripcional generalmente está asociada a RNAs largos, mientras que la regulación de la traducción está asociada a RNAs cortos o microRNAs. Esto lo vamos a ver en unos minutos más, cuáles serían sus efectos. De esta forma, entonces, la modificación de las bases del DNA, la modificación de la histona, la accesibilidad a cromatina, que no lo hablamos acá, pero en el fondo es cuán compactos se encuentran estas moléculas, junto a los RNAs largos no codificantes o los RNAs cortos no codificantes, son quienes conforman el genoma. Y no tienen otra función más esencial que la regulación de la expresión génica. Y todos estos factores epigenéticos finalmente son los que permiten, o son los que de alguna forma delinean este paisaje epigenético y que permiten que una célula totipotencial se diferencie. Estamos hablando entonces del efecto del sedentarismo en células musculares, ¿ya? Específicamente en células de músculo esquelético se ha visto que el sedentarismo activa deacetilasas de histonas, o sea, enzimas que son capaces de sacar en el fondo estas marcas de acetilación en las histonas en las células de músculo liso, ¿ya? Y esto obviamente produce cambios epigenéticos, ¿ya?, en los cuales se produce una falta de acetilación de histonas que también afecta la metilación de estas mismas, ¿ya?, y que finalmente influye en la expresión de genes claves que mantienen la homeostasis de glucosa y la función mitocondrial. Por otro lado, analizando la expresión de RNAs largos no codificantes, si recuerdan los que les mencioné anteriormente que están encargados de regular la transcripción de genes, en este caso se analizó la expresión de RNAs largos no codificantes previo y post a entrenamiento de alta intensidad. Como pueden ver acá, después del entrenamiento de alta intensidad tenemos una serie de RNAs largos no codificantes que están regulados negativamente, o sea que inhiben su expresión, y una serie de RNAs largos no codificantes que aumentan su expresión significativamente. Esto también está demostrado acá en este heatmap, donde vemos que hay una serie de RNAs largos no codificantes que se expresan de manera bastante alta después del entrenamiento. Buscando cuál es la identidad de estos RNAs largos no codificantes que se sobreexpresan después de la actividad física de alta intensidad, vemos que este RNA largo no codificante, que tiene este nombre bastante extraño, quizás porque todavía no se busca alguna función, pero se puede ver que tiene una relación directa o puede interactuar directamente con esta serie de microRNAs, ¿ya?, indicando que hay una interacción íntima entre estos RNAs largos no codificantes que regulan transcripción y por otro lado RNAs pequeños que regulan la traducción de mensajeros, ¿ya?, indicando entonces que la actividad física, ¿no es cierto?, tiene un efecto directo y real sobre estos factores epigenéticos. Por otro lado, existe también una serie de moléculas señalizadores intracelulares que son capaces de mantener la proliferación y el crecimiento de cardiomiocitos, ¿ya? O sea, mantienen células musculares del corazón en condiciones óptimas para su funcionamiento, ¿ya? Y específicamente el ejercicio físico
es capaz de regular la expresión de todos estos microRNAs o RNAs pequeños que les comenté anteriormente, si recuerdan hace unas diapositivas atrás. El ejercicio mantiene la expresión adecuada de estos microRNAs que a su vez regulan la expresión de proteínas señalizadoras dentro de las células, que a su vez regulan estas otras moléculas señalizadoras que regulan una proliferación correcta de los cardiomiocitos, ¿ya? O sea, aquí les estoy mostrando otro ejemplo de cómo el ejercicio físico es capaz de, a su vez, modular estos factores epigenéticos que a su vez regulan estos mediadores celulares que mantienen una proliferación y un crecimiento normal y correcto de los cardiomiocitos. ¿Para qué? Para que para que estas células tengan un buen funcionamiento y obviamente haya un correcto funcionamiento del órgano. Así entonces se puede ver que tanto factores genéticos personales de una persona como patrones epigenéticos que se pueden observar en un individuo, que estos se encuentran afectados por el ambiente, ¿no es cierto? Ya sea por estrés, ya sea por el consumo de alcohol, el cigarrillo o los niveles de nutrición. Todos estos factores van a ayudar, o es lo que se está viendo hoy en día, a generar tratamientos personalizados em, que, eh, que en el fondo son específicos para cada persona, ¿ya? Por ejemplo, para una persona, dependiendo o tomando en cuenta todos estos factores, podemos tener entrenamiento de alta intensidad con una dieta baja en proteínas más la droga A. Para otra persona que tiene un patrón distinto, un patrón genético, un patrón epigenético y factores ambientales distintos, dependiendo de dónde viva o qué es lo que haga, tendremos otro tipo de entrenamiento, otra dieta y la droga B. Y así también para otro tipo de pacientes, ¿ya? Y esto es en el fondo lo que se está haciendo hoy en día para poder entender por qué el problema de una persona, ya que al parecer es la misma enfermedad, no ocurre de la misma forma en la otra persona, ¿ya? De eso se trata un poco la medicina personalizada, perdón, que está bastante en boga hoy en día para ayudar a los tratamientos. Si analizamos esto en la sociedad, ¿no es cierto? Vemos que hay un círculo, em, ¿cómo se llama? Hay un círculo que no para y que en el fondo afecta tanto a padres como a niños. Ya vemos que factores ambientales o estilo de vida, ¿no es cierto?, tienen una incidencia directa en la nutrición de los padres. Ya por un lado vemos desnutrición u obesidad parental, gracias a todos estos factores ambientales o el estilo de vida, que sin duda repercuten en características de los hijos, ¿ya? Y en este caso vemos que cada día hay más niños obesos o niños que ya presentan diabetes, ¿ya? Y todo esto viene de los padres. Y creo que en este caso está de más decir que el ejercicio es una de las mejores formas para contrarrestar estos efectos. Sin embargo, vemos que esto no ocurre y este círculo, ¿no es cierto?, negativo sigue ocurriendo y en el fondo tenemos que entender por qué ocurre y por qué en el fondo está este traspaso, ¿no es cierto?, de deficiencias metabólicas que existen en los padres gracias a la desnutrición o a la obesidad de los padres puede llegar a los hijos, ¿ya? Y eso es un poco lo que les quiero mostrar en la última parte de la presentación. ¿Por qué? Porque estos efectos epigenéticos efectivamente pueden ser transmitidos, ¿ya? En el caso del padre, pueden ser transmitidos a través de los gametos, ¿ya? Y en este caso los espermatozoides del padre, ¿no es cierto?, están directamente o se ven directamente afectados por el ambiente donde el padre se encuentra o por ejemplo, por la dieta que él puede tener. Por otro lado, un bebé en gestación también se ve afectado por el ambiente o el estilo de vida que puede tener la madre, dando ciertos ambientes intrauterinos que van cambiando dependiendo de lo que ocurra. Y esto claramente tiene un efecto sobre la progenie. En este caso, por ejemplo, vemos un ejemplo donde un padre obeso, por ejemplo, con algún síndrome metabólico, tiene una carga epigenética distinta en comparación a un padre que se encuentra sano, ¿ya? Y eso posteriormente tiene efectos sobre la progenie, donde podemos ver que el hijo mantiene estas mismas deficiencias metabólicas observadas en el padre. Por eso entonces, el ejercicio de los padres
es bastante, o la falta de ejercicio de los padres va a tener efectos sobre el epigenoma de los gametos, puede producir también cambios in utero, ¿no es cierto?, de los bebés en gestación y en el fondo generando modificaciones epigenéticas que no va a ser otra cosa eh, que llevar a defectos epigenéticos, ¿no es cierto?, en la progenie. ¿Y cómo podemos ver esto nosotros? ¿Cómo se está estudiando hasta el día de hoy? En este caso me voy a enfocar en la herencia epigenética paterna, ¿ya? Y para eso tenemos que entender cómo se producen los gametos en los machos, ¿ya? Dentro del testículo, y específicamente en el epitelio seminífero, vemos que a partir de estas células troncales o espermatogonias que se diferencian en el túbulo seminífero, se generan los espermatozoides, ¿ya? Estos espermatozoides dentro del testículo, o más bien dentro del túbulo seminífero, tienen una muy baja capacidad de fecundación y en el fondo de generar progenie. ¿Ya? Existen algunos casos, la calidad es bastante baja, pero de los embriones que se obtienen, pero puede ocurrir. Pero ¿qué es lo que ocurre normalmente? Luego de generarse los espermatozoides a nivel testicular, estos pasan al epidídimo, ¿ya? Y en el epidídimo tienen que hacer un viaje desde la cabeza del epidídimo hasta la cola del epidídimo, y en este viaje por este órgano, los espermatozoides reciben señales muy importantes que van en unas vesículas, ¿no es cierto?, que en el fondo son parecidos a exosomas, o estas, en palabras simples, bolsitas de grasa que en su interior tienen una gran cantidad de distintos componentes, ¿ya? Y en este caso, si pensamos en caracteres epigenéticos, estos epidimosomas o exosomas del epidimo están súper enriquecidos en RNAs cortos no codificantes, ¿ya? Esto lo podemos ver en esta tabla acá abajo, donde vemos que estos epidimos que ya adquirieron o están maduros y son aptos para poder fertilizar un ovocito, tienen una carga distinta a los que se generan en el testículo, ¿ya? Entonces, estos espermatozoides con una carga epigenética bastante fuerte son los encargados, en el fondo, son en el fondo los que se eyaculan y los que permiten una fecundación de manera correcta. ¿Y qué es lo que se ha estudiado en este caso? Haciendo fertilización in vitro, ya tomando ratones que han sido alimentados con dietas normales, tanto el macho como la hembra, ¿no es cierto?, se hace fertilización in vitro, ¿no es cierto?, y después de un par de horas, ¿no es cierto?, se genera un pronúcleo femenino y un pronúcleo masculino, ¿ya? Y nosotros esperaríamos entonces que la progenie de estos dos ratones, entre comillas, normales, ¿no es cierto?, o entregue una progenie normal, ¿ya?, sin ningún defecto metabólico, ¿ya? Sin embargo, ¿qué fue lo que se hizo para corroborar en este caso la potencia epigenética que tienen estos RNAs pequeños que son entregados por el epidídimo? Se tomó un ratón macho, ¿no es cierto?, alimentado con una dieta alta en grasas, se purificaron, ¿no es cierto?, los espermatozoides desde la cola del epidídimo, o sea, los espermatozoides capaces de fecundar y con esta carga epigenética bastante potente, y de estos espermatozoides se purificaron todos estos RNAs pequeños. Y estos RNAs pequeños se inyectaron específicamente en el pronúcleo masculino. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Estos ratones, que en el fondo corresponde a la línea azul, ¿ya? En el fondo la progenie, ¿ya?, de este embrión que se obtuvo de esta fertilización in vitro, ¿no es cierto?, vieron que no habían cambios de peso. Sin embargo, vieron que habían caracteres de síndrome metabólico, ¿ya?, como hiperglicemia e hiperinsulinemia. Y en este caso únicamente por la inyección de estos RNAs no codificantes o estos caracteres epigenéticos, ¿no es cierto?, de este espermatozoide del ratón alimentado con una dieta alta en grasa. Así también analizaron la expresión de distintos genes, ¿no es cierto?, en islotes pancreáticos, y vieron que había una gran cantidad de genes que estaban ya sea sobreexpresados, lo que se muestra aquí en verde, o una expresión que había decrecido en comparación a, eh, a los controles, ¿ya? Acá, en el fondo, para resumir, quiero mostrarles que esta carga epigenética que se da por la dieta alta en grasa, que se acumula en los espermatozoides, fue capaz de modular la expresión de una serie de genes
y posiblemente sugiriendo que estos RNAs pequeños son capaces de interactuar con regiones promotoras, lo que permite la regulación de la expresión de genes. ¿Ya? Por otro lado, tomando en cuenta otro ejemplo de cómo ocurre esto, ¿no es cierto? Se analizó el efecto del ambiente propiamente tal. En este caso se crecieron ratones en un ambiente enriquecido, o sea, un ambiente con actividad física y actividad mental, donde en este caso únicamente los machos fueron mantenidos en este ambiente enriquecido. Fue cruzado con una hembra que fue mantenida en una home cage o una caja que es solamente esto, donde no hay ningún input de ejercicio ni actividad mental. Y vieron que en el fondo cuando el padre era mantenido en un ambiente enriquecido, físico y mental, había una mayor plasticidad sináptica. ¿Ya? O sea, había mayor desarrollo de neuronas y estas tenían en el fondo mayor plasticidad. Y cuando vieron este cruce, ¿no es cierto?, del padre crecido en este ambiente enriquecido, con una madre crecía en un ambiente, digamos, pobre de actividad, y luego la generación, la F1, en el fondo, la progenie, fue mantenida en una de estas cajas, en el fondo, pobres en actividad, vieron que aún así la progenie mantenía la plasticidad sináptica cuando los padres sí fueron criados, ¿no es cierto?, en este ambiente enriquecido, indicando que esta plasticidad sináptica era heredada del padre, ¿ya? Y volvemos al punto de dónde viene esta herencia, viene específicamente de los espermatozoides. ¿Por qué? Porque vieron que al inhibir específicamente ciertos microRNA, ellos podían revertir este efecto. ¿Y cómo lo vieron? Tal cual les conté anteriormente. En el pronúncio masculino inyectaron estos RNAs pequeños de los espermatozoides, ¿no es cierto?, mantenidos en un ambiente pobre en actividad. Luego, estos RNAs provenientes de espermatozoides, ¿no es cierto?, de padres mantenidos en un ambiente ricos en actividad, o lo mismo, pero con los inhibidores de estos microRNAs. Y como pueden ver, cuando nosotros tenemos los RNAs de padres mantenidos en ambientes ricos en actividad física y mental, vemos una mayor plasticidad, pero si nosotros inhibimos específicamente estos dos microRNAs, nosotros perdemos esta plasticidad sináptica, ¿ya? Lo que indica entonces que el poder que tienen estos factores epigenéticos en la transmisibilidad o en la herencia paterna son bastante potentes, ¿ya? Y lo que indica en el fondo también que la actividad física regula ciertamente todos estos factores epigenéticos en los gametos masculinos. Con esto entonces quisiera finalizar y en honor al tiempo, ¿no es cierto? Y es lo que nos ha pasado ahora, ¿no es cierto? Que el epigenoma, que en el fondo está constituido por modificaciones de histonas, modificaciones del DNA y RNA no codificante, se encuentra directamente asociado o afectado, ¿no es cierto?, por el ambiente donde una persona se encuentra, ¿ya? Vemos tanto que la dieta, la intrauterina, ¿no es cierto?, la edad de las personas, principalmente los niveles de ejercicio y factores genéticos, ayudan a modelar de cierta forma el epigenoma, ¿ya? Y así es como el ambiente, el lugar donde vivimos, lo que nosotros comemos, la actividad física que nosotros realizamos, afecta directamente al funcionamiento de cada una de nuestras células a través de la modificación o la modulación de todos estos factores epigenéticos. Termino entonces por agradecer nuevamente su presencia y darse el tiempo para escuchar, mostrarle un poco qué es lo que hacemos en el laboratorio de epigenética y RNA, donde hacemos conversar todas estas cosas, RNAs no codificantes, expresión génica y la dinámica de la cromatina, y finalmente invitarlos a que se unan a un proyecto que estamos desarrollando, donde hemos hecho junto a la gente del Leufulab en ingeniería unos microscopios impresos en 3D, ya que en el fondo vamos a regalar a estudiantes en situaciones complicadas para ayudar en el fondo a pasar el estrés pandémico y para que nos sigan, ya sea en Instagram o en nuestra página. ¿Ya? Con eso termino entonces y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Rodrigo, por su presentación, muy interesante. Damos el paso a la ronda de preguntas entonces por parte de las y los asistentes. Rodrigo, muchas gracias por la presentación, por hoy día acompañarnos, ¿cierto?, en esta versión de Congreso, un profesional del área de la salud, ¿cierto?, pero de nuestra facultad, pero no kinesiólogo, así que bienvenido al mundo de la kinesiología.
Gracias. ¿Cómo piensas tú de que en el futuro vamos a poder acercar, o cómo visualizas tú que se acerque la epigenética o se incorpore, ¿cierto?, en el día a día en la kinesiología? ¿Cómo lo visualizas tú? Sí, Que puede ser algo que esté muy lejos, ¿cierto? Y muy cercano a la investigación, muy cercano al mundo académico, al mundo investigativo, pero ¿cómo visualizas tú que pudiésemos acercar estos dos mundos? generalmente esto se ve bastante lejano fuera de las personas que trabajamos en esto, ¿ya? Y se ve bastante lejano, ¿por qué? Porque más que nada por los costos, ¿ya? Porque en el fondo cuando uno quiere ver todas estas cosas, todavía no hay, por ejemplo, kits de detección rápida de estos factores epigenéticos o estos RNA no codificantes, por ejemplo, que uno podría decir, bueno, lo detectamos y sabemos cuánto hay más o menos, pero todavía no hay kits o no hay cosas que uno pueda comprar a precio, digamos, baratos para que uno lo pueda hacer en la sociedad, porque en el fondo eso es lo que ustedes hacen, ustedes trabajan con gente, nosotros trabajamos con células, entonces la cosa es totalmente distinta. Pero respondiendo exactamente a tu pregunta, claro, aquí no se hace, pero si uno va a otros países donde realmente, o muchas veces los estados se preocupan de poder pesquisar estas cosas, ¿para qué? Para mejorar las leyes que se hacen, los estados en el fondo ponen recursos para poder hacer todos estos estudios y hacer estudios de población, por ejemplo. Porque acá no sacamos nada con pesquisar cosas que están desreguladas en otros países. Porque lo más seguro es que por el ambiente donde nosotros vivimos, que es totalmente distinto a la gente, al ambiente donde viven otras personas, nuestros factores epigenéticos van a ser totalmente distintos. Entonces yo no lo veo tan lejano. Yo no lo veo para nada tan lejano. ¿Por qué? Porque uno de los ejemplos más claros es lo que pasó con el coronavirus. En el país se montó una red de secuenciación increíble, o sea que uno lo compara con la región y es genial. O sea, está casi al nivel de países desarrollados y no creo que sea tan lejano en proyectos hechos adecuadamente que los recursos puedan aparecer para estudios así. ¿Ya? Y en el fondo, ¿qué es lo que se requiere? Que todos los involucrados, ya sean los kinesiólogos y nosotros los que estamos estudiando la parte epigenética más dura, conversen y se junten y traten de buscar soluciones comunes. Bueno, por algo te invitamos, para ver si es que en el futuro podemos acercar estos dos mundos y seguirlos acercando. Dentro de lo que tú planteas, y esto como para darle el paso después a Daniel y seguir con el programa, ¿cómo visualizas tú? Tradicionalmente hemos tenido la idea de investigar las patologías, de saber qué está ocurriendo fisiopatológicamente, ¿cierto? ¿Cómo visualizas tú hacia el futuro que debiésemos transitar? ¿Compartes la idea de seguir estudiando las patologías o debiésemos empezar a tratar de estudiar más bien condiciones no patológicas, sino que tratando con una mirada preventiva, ¿cierto? De estudiemos, bueno, las personas que no tienen nada para evitar a que lleguen a tener algo. ¿Cómo lo Sí, visualizas tú? esa es una muy buena pregunta, porque en el fondo cuando uno estudia enfermedades, ¿no es cierto? Generalmente hay desregulaciones que son las más evidentes. Sin embargo, todo lo que ahí se toma como el background o la base se deja un poco de lado. Y al menos por la formación que nosotros tenemos, eh, no puedo empezar a estudiar una enfermedad sin saber realmente cómo funciona un sistema. Para poder en el fondo arreglar un sistema tengo que conocerlo y tengo que conocerlo a fondo, ¿ya? Y para eso es necesario entender en el fondo primero cómo funciona y conocer a ciencia cierta, ¿no es cierto?, al tejido o la persona sana, ¿ya? Y para después poder entender mucho mejor la enfermedad. Así que yo creo que es totalmente atingente esa aproximación, ya de empezar a dejar de lado un poco el estudio únicamente en personas enfermas, sino que también conocer cuáles son las bases, nuevamente como lo que te comentaban antes, cuáles son las bases de nuestra población, cuáles son las bases epigenéticas, genéticas o metabólicas de nuestra población, o de la región. Quizás hay, por ejemplo, Claro. Chile es un país bastante largo, la gente del norte es totalmente distinta a la del sur, por lo tanto estoy seguro que si uno analiza metabólicamente a las personas es totalmente distinto. Sí, su contexto, ¿cierto? Es distinto a alguien que está en el Tuna, alguien que está en Curiñanco y alguien que está viviendo aquí en Valdivia. Claro, niveles de altura y cosas así también son. Claro.
Muchas gracias, Rodrigo, por tu Gracias a presentación, usted. por acompañarnos. Y damos el pase entonces a Daniel para que siga con el programa. Daniel, ¿estás por ahí? Muchas gracias, doctor Rodrigo, por su presentación. Entonces continuamos con las charlas docentes. Ahora le correspondía presentar al kinesiólogo magíster Manuel Alvear. Gracias. Sin embargo, tuvo un inconveniente y no podrá presentarse. Sin embargo, nos ha enviado su presentación en formato video, que procederemos a proyectar. Para todos los asistentes a este congreso. Me presento. Yo soy Manuel Alvear Catalán, kinesiólogo, fisiólogo aeroespacial del Centro de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Chile. Quiero agradecer al comité científico por haberme invitado a participar de este prestigioso congreso. Y hoy realizaré la presentación sobre hipoxia, es un riesgo latente en la aviación, importancia del entrenamiento fisiológico. Bueno, a modo de introducción, quiero comentarles que en la medida que la altitud aumenta, la presión barométrica disminuye. Recuerden que la presión barométrica es la sumatoria tanto de la presión de oxígeno, nitrógeno y otros gases. Por lo tanto, si la presión barométrica disminuye con la altitud, también va a disminuir la presión de oxígeno en el aire que respiramos. Al disminuir esta presión de oxígeno en el aire que respiramos, cada vez nuestros pulmones van a recibir menos oxígeno, ellos le van a entregar menos oxígeno a la hemoglobina de los glóbulos rojos y estos finalmente entregarán menos oxígeno a las células y a nuestros tejidos. Y eso lo vamos a definir como hipoxia. Cada vez que las aeronaves salen a realizar tanto misiones militares como actividades de vuelo comercial, siempre se van a exponer a un aumento de la altitud y por lo tanto siempre este riesgo va a estar latente. ¿Cómo ellos controlan esta situación? En el caso de las aeronaves de transporte, tanto militares como comerciales, utilizan algo que se llama presurización de cabina. Esto permite que las aeronaves, a pesar de que estén volando a 30.000 pies, dentro de ellas los pasajeros van a ir a una presión equivalente a 8.000 pies. ¿Por qué 8.000 pies? Porque el límite fisiológico se considera a los 10.000 pies. De los 10.000 pies hacia arriba lo vamos a llamar zona deficitaria de oxígeno y bajo los 10.000 pies zona fisiológica. Por ello, tienen que utilizar cabinas presurizadas para poder realizar ese tipo de vuelos. En el caso de las aeronaves no presurizadas, como por ejemplo los helicópteros, sus techos operativos no deben superar los 10.000 pies. Y si los superaran, los pilotos, tripulantes y pasajeros deberían conectarse a sistemas de oxígeno especialmente diseñados para este tipo de aeronaves. Los efectos de la hipoxia, en la medida que la altitud aumenta, van a ir produciendo evidentemente deterioros de tipo cognitivo. Y estos deterioros de tipo cognitivo a mayor altitud, evidentemente van a ser más severos. Por lo tanto, los pilotos y tripulantes van a estar en una condición que los puede llevar a cometer errores, y esos errores, lamentablemente, transformarse en accidentes o incidentes graves en aviación. Por lo mismo, ellos deben ser entrenados para reconocer lo que se conoce como los signos, la sintomatología de hipoxia individual. Y de esa manera, al reconocerlos, conectarse a sus máscaras de oxígeno y realizar el procedimiento de emergencia, que es descender bajo los 10.000 pies. Se sabe, por publicaciones a nivel internacional, tanto militares como civiles, que los accidentes e incidentes de aviación en la gran mayoría se deben al factor humano. Dentro del factor humano también vamos a considerar los eventos de tipo fisiológico, que en algunos estudios los consideran alrededor de un 5% como los responsables de este tipo de accidentes o incidentes. Quiero hacer mención en especial a un accidente que le ocurrió a la aerolínea Helios en el vuelo 522. Esta aeronave despegó y a los 10.000 pies empezó dentro del cockpit, donde se encuentran los pilotos, a sonar una alarma que relata un problema de configuración. Los pilotos, a no entender la causa de por qué se activó esta alarma, se comunican en tierra con el ingeniero en vuelo de la empresa, quien les informa que deben verificar si la presurización de cabina está en automático o en manual, ya que siempre las aeronaves deben despegar con su presurización en automático.
En el momento en que lograron hablar, ya habían logrado la altitud de 15.000 pies. Comprenderán que las capacidades cognitivas ya de esos pilotos estaban alteradas, y la respuesta del piloto al ingeniero de vuelo ante esa pregunta fue: ¿dónde apago la alarma de refrigeración? Esto nos quiere decir, a través del relato, que ya había perdido sus capacidades cognitivas y estaban muy deterioradas. Por consiguiente, no pudo nunca resolver el problema. La aeronave estaba seteada ya con el piloto automático para llegar a los 25.000 pies. A los 25.000 pies ya todas las personas habían perdido la conciencia. Durante 2 horas voló la aeronave a esa altitud, porque estaba controlada por el piloto automático, y se estrelló cuando se acabó el combustible. Acá tenemos un ejemplo claro de que los accidentes por aviación a causa de la hipoxia existen y que lamentablemente pueden ser fatales. Las causas más comunes que se han podido determinar a través de las investigaciones por qué se produce hipoxia en las misiones aéreas es falla en las máscaras de oxígeno, falla en los reguladores de oxígeno, alteración, sistemas que se desconectan o se remueven las máscaras por algún motivo o no hacen un buen sello, variables fisiológicas como haber subido con algún tipo de enfermedad respiratoria o cardíaca no controlada, fallan los sistemas de presurización, pérdida de conexiones y otras que no se han sabido. Por lo tanto, los pilotos tripulantes deben estar preparados para enfrentar diferentes causas que los pueden llevar a la hipoxia y ejecutar medidas correctivas. A nivel militar, este entrenamiento ha permitido que muchos pilotos de diferentes aeronaves de tipo militar, gracias a su entrenamiento y reconocimiento de síntomas de la hipoxia, hayan reportado que están bajo esta condición en vuelo, revisan sus sistemas de oxígeno y descienden en forma inmediata. Por lo tanto, está muy demostrado que el entrenamiento en sistemas para que los pilotos y tripulantes se entrenen en el reconocimiento de sintomatología de hipoxia es tremendamente útil para evitar accidentes de características fatales como el que les comenté anteriormente. Por lo mismo, organizaciones como la NATO o la Fuerza Aérea de Estados Unidos han generado reglamentos de cómo se debe realizar el entrenamiento fisiológico de las tripulaciones aéreas militares, y la deben realizar de forma obligatoria a todos los pilotos, tripulantes o personal que realiza actividades de vuelo. Aquí un pequeño esquema de los contenidos teóricos y prácticos por los cuales ellos deben pasar para cumplir con este entrenamiento fisiológico. Quiero destacar que para fines de esta presentación, uno de ellos es conocer los efectos fisiológicos de la altitud. Eso significa saber que a mayor altitud hay menos oxígeno en el aire que respiramos, y eso los puede llevar a la hipoxia. Por eso deben estar entrenados en sistemas de oxígeno, deben estar entrenados en sistemas de presurización de cabina y deben estar especialmente entrenados en reconocer cuáles son sus síntomas de hipoxia, para que si en alguna condición de vuelo real les aparece esta condición, conectar su oxígeno e iniciar descenso inmediato de emergencia y avisar, evidentemente, a toda la línea de seguridad que está a cargo de la operación o la misión de vuelo. Acá podemos encontrarnos con un listado de síntomas y signos de la hipoxia. En mi experiencia ya de más de casi 25 años realizando este tipo de entrenamiento a las tripulaciones aéreas militares, no solamente de la Fuerza Aérea, sino también de Ejército, de la Armada, Carabineros, investigaciones, y también algunas fuerzas aéreas internacionales de otros países que nos han visitado para realizar este entrenamiento, les puedo relatar que las principales que me comentan las personas son que sienten calor en algunas partes del cuerpo, parestesias muy suaves también en algunas partes de su cuerpo, mareo, visión borrosa, sueño, falta de aire. Pero les quiero comentar de que la sintomatología de la hipoxia nosotros la definimos como una huella digital para cada persona. No es siempre igual para todos. Para algunos es más fuerte el bochorno, para otros las parestesias, para otros se le enfrían los dedos del pie. O sea, nosotros con esto también les quiero insistir de que esto es una huella digital, por lo tanto, este entrenamiento es muy importante, porque si él se hipoxia en una misión real del vuelo, va a sentir exactamente lo que sintió en su entrenamiento. Y eso
le va a permitir saber que está bajo los efectos de la hipoxia, conectarse a su máscara de oxígeno e iniciar descenso inmediato y avisar evidentemente de que está bajo esta condición. Para realizar esto, se utilizan perfiles de vuelo en las cuales llevamos a los sujetos hasta 25.000 pies. Quiero comentarles que este protocolo que se realiza en las cámaras hipováricas llevando a las personas hasta 25.000 pies es un protocolo estándar que se utiliza por todas las fuerzas aéreas del mundo. Es muy parecido. Varían algunos pequeños detalles, pero generalmente son muy comparables. Nosotros los llevamos a 25.000 pies por un tiempo que no supera los 5 minutos. Comprenderán que es muy riesgoso estar a esa altitud. Y la idea de este entrenamiento es que ellos se desconecten su máscara de oxígeno a esta altitud y durante un periodo de hasta 5 minutos que tienen, deben reconocer 2 a 3 síntomas de hipoxia. Una vez que los reconozcan, deben inmediatamente reconectarse sus máscaras de oxígeno, llevando las 3 palancas del regulador hacia arriba para administrarse su oxígeno por el sistema. Eso para nosotros es una prueba exitosa. Ahora, si por algún motivo la persona no fuera capaz de desconectarse, porque evidentemente sus capacidades cognitivas ya fueron superadas y no se da cuenta de que está bajo los efectos de la hipoxia, los instructores los vamos a reconectar. Otro motivo de reconexión es que lleguen a saturaciones extremas como 65%. También es un motivo de reconexión inmediata. Y por último, al completar los 5 minutos de tiempo como máximo que va a durar esta prueba. Vuelvo a insistir que lo que buscamos es que las personas a las cuales estamos entrenando ojalá se reconecten en forma voluntaria. Acá abajo podemos ver una curva de color azul que refleja la caída de la saturación de oxígeno mientras los sujetos están desconectados de sus máscaras, viendo que cae abruptamente en pocos minutos allá alrededor del 65%. Pero podemos ver que en un punto empieza a aumentar, y ese punto es porque se conectan oxígeno al 100% y a presión positiva, con el objeto de recuperarse inmediatamente frente a esta condición y ejecutar de ahí para adelante los protocolos de emergencia anteriormente mencionados. Ahora los voy a dejar con un video que explica tal vez de mejor manera el procedimiento que acabo de explicar. Evidentemente hay un instructor vigilándolos por si ellos no son capaces de conectarse. Está coordinado por el jefe de vuelo, que es otro instructor externo. En este caso yo estoy con un instructor interno vigilando a los sujetos que se están entrenando en estos momentos. Además, tenemos un sistema de monitorización de la saturometría de oxígeno de ellos para poder reconectarlos en forma oportuna, como lo dije anteriormente. Bueno, también dentro de nuestros desarrollos hemos levantado plataformas que nos han permitido registrar la pulsiometría y poder realizar análisis de cada una de sus variables que nos entrega, que son frecuencia de pulso y saturometría de oxígeno. Y de esta manera ir conociendo de mejor manera la respuesta frente a la exposición aguda de los sujetos. Con esto nosotros evidentemente realizamos investigación sobre las temáticas de exposición aguda a hipoxia hipovárica. Aquí podemos ver uno de los gráficos que hemos podido obtener, en donde 0 en la horizontal representa el momento en los que el sujeto se saca la máscara de oxígeno. Verde es que está con 97% de oxígeno aún, y en la medida que empieza evidentemente a desaturar, se empieza a colocar de color rojo hasta que llegamos a los niveles de 70-60, que es un color ya celeste a azul. Podemos ver que después viene, se puede observar un aumento, un cambio, ¿no es cierto?, el color volviendo hacia color rojo y después color verde. Eso significa que los sujetos se están reconectando sus máscaras de oxígeno. Y evidentemente los tiempos de reconexión son variables porque no todos reconocen de la misma manera su sintomatología y algunos se reconectan más de forma más precoz y otros de forma más tardía. Aquí tenemos un estudio muy interesante en la cual se estudió el empeoramiento de la memoria bajo la exposición a hipoxia hipovárica. Este estudio también se hizo con el protocolo anteriormente mencionado, en donde los sujetos son expuestos a 25.000 pies en una cámara hipovárica. Se utilizó el test PASAT, que lo que busca es ver el comportamiento de la memoria de las personas.
El grupo control, que son los círculos negros, son gente que evidentemente no está en condiciones de hipoxia, y los cuadraditos blancos representan, ¿no es cierto?, las personas que están expuestas a esta condición de hipoxia a 25.000 pies. Podemos ver que su capacidad de memoria se va alterando en la medida que pasa el tiempo y la saturación va disminuyendo. Comprenderán que si un piloto o tripulante está bajo esta condición, ellos se están entregando mucha información durante el vuelo sobre condiciones climáticas, sobre información de combustible, sobre rutas, sobre si viene otro avión por otro lado. Por consiguiente, si ellos están bajo hipoxia y no recuerdan esta información, claramente se pueden ocurrir accidentes por estas causales. Otro entrenamiento que se realiza en las cámaras hipobáricas es la exposición a descompresión explosiva, porque esto puede ocurrir también en una aeronave presurizada y tienen que estar preparados, y esto los va a exponer más rápidamente a hipoxia, y por consiguiente deben estar entrenados para reconocer cuando una aeronave se despresuriza y reaccionar conectándose en sus máscaras e iniciar descenso de emergencia. Los dejo con el video para que vean de qué se trata este entrenamiento y qué es lo que ellos observan y el protocolo que ellos realizan. Tres palantes hacia arriba. Hacen despeinar la máscara. Bien calma, a todo bien. Bueno, ahí pudieron ver claramente qué es lo que aparece. Aparece esta neblina, un ruido explosivo. Entonces ellos inmediatamente se deben conectar sus máscaras de oxígeno y descender. Ahora, dentro de las causas de despresurización de cabina se ha visto que existen las despresurizaciones rápidas y lentas. Las rápidas es la que acaban de ver en el video, en donde hay signos físicos que nos permiten reconocer que la aeronave se despresurizó. Pero hay despresurizaciones de tipo lenta, en las cuales esos signos físicos no aparecen. Y fíjense cuáles ocurren más, las despresurizaciones lentas, casi el triple de las despresurizaciones rápidas. Por lo tanto, si los pilotos o tripulantes no tuvieran un entrenamiento en reconocimiento de signos de sintomatología de la hipoxia, no serían capaces de reconocer que están bajo esta condición. Y por consiguiente, podría ocurrirles lo que les comenté del avión de la empresa Helios. Por eso es tan importante entrenar a las tripulaciones aéreas en cámaras hipobáricas para que reconozcan sus síntomas de hipoxia y también conozcan los efectos asociados a una descompresión rápida. Quiero comentarles que el entrenamiento fisiológico que realizamos en el Centro Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Chile se encuentra certificado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Por lo tanto, podemos participar sin ningún problema de operativos conjuntos en la NATO o directamente con las misiones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Ahora, ¿por qué también se realiza este entrenamiento? Porque sabemos que los signos, la sintomatología de hipoxia se repite siempre bajo la condición de hipoxia, independiente si es en una cámara hipobárica o en una condición de vuelo real. Por lo tanto, si el piloto es entrenado en el reconocer estos síntomas, él en vuelo va a poder reconocerlos, saber que está bajo hipoxia, conectarse máscara y descender en forma inmediata. Pero también es importante recordárselos cada cierto tiempo, porque la memoria es frágil. Y por eso se ha visto que es necesario realizar entrenamientos cada 3 a 5 años como máximo. La Fuerza Aérea de Chile lo realiza cada 3, con el objeto de refrescar sus síntomas y de esa manera lograr que siempre los tenga presentes e interiorizados para cada vez que sale a realizar alguna misión de vuelo asignada. Entonces, como les comenté, los signos y síntomas de la hipoxia son una huella digital, son muy propios de cada persona, se repiten siempre de la misma manera en ambientes de hipoxia, pero requieren también un reentrenamiento cada cierto tiempo. En el último, ya hace varios años, eso sí, pero en el último tiempo se ha ido implementando un sistema de hipoxia normovárica. En este caso le llaman CADO.
Existen varios sistemas. Nosotros hemos adquirido en la actualidad el sistema ROP2, que es otra marca, pero ¿cuál es el objetivo de estos sistemas? Es también producir hipoxia en las personas a través de la aplicación de una máscara que está baja con la entrega de oxígeno. Entrega una FiO2 aproximadamente entre un 6 a un 7%, y todo el otro aire que respira la persona es reemplazado por nitrógeno. Esto genera evidentemente una hipoxia equivalente a 25.000 pies, parecido a la de las cámaras hipobáricas. No es lo mismo porque no produce los cambios de presión, pero sí genera la aparición de los signos y síntomas. Y en la actualidad se está utilizando también en muchas fuerzas aéreas para poder entrenar a los pilotos y tripulaciones aéreas en el reconocimiento de su sintomatología de hipoxia. Como les comenté, hace ya un par de años nosotros como Fuerza Aérea implementamos el entrenamiento con ROP2, que es este sistema de hipoxia normovárica en el Centro de Medicina Aeroespacial. Como ustedes pueden ver, este se conecta a través de una máscara clásica de oxígeno de lo que utilizan las tripulaciones aéreas, y con eso se le entrega a la persona una mezcla baja en oxígeno y alta en nitrógeno, y también se produce hipoxia. Podemos ver ahí en el cuadrito central del ROP que yo en esos momentos tengo ya una saturación de un 82%. Además, hemos incorporado, para ser más preciso aún en el registro de los efectos de la hipoxia, un sistema NIRS, el cual permite estudiar la oxigenación regional, que es mucho más precisa que los pulsiómetros. Estos parches de registro nosotros los ocupamos en el lóbulo frontal izquierdo y derecho durante la exposición a hipoxia de las personas que nosotros entrenamos. Y en la actualidad estamos realizando un estudio comparado entre ambos sistemas por medio de NIRS y pulsiometría. Acá podemos ver un registro clásico en dos sujetos que están expuestos a cámara hipobárica y están con el NIRS, y evidentemente podemos ver cómo caen durante la desconexión de las máscaras, caen sus saturaciones regionales a nivel de los lóbulos frontales. Y acá podemos ver un entrenamiento con el sistema ROP2 de hipoxia normovárica, en donde también podemos ver la caída de la saturación regional de oxígeno a nivel de los lóbulos frontales. Esto nosotros en la actualidad estamos realizando una línea de investigación en conjunto con la Universidad de Barcelona, con el Departamento de Fisiología liderada por el doctor Ginés Biscor, y con el profesor doctor Óscar Araneda, de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. ¿Por qué estamos haciendo esta comparación? Porque creemos que tiene mucho potencial el sistema ROP2 para ser implementado en los simuladores de vuelo, ya que los simuladores de vuelo son tan grandes, no los podemos meter dentro de la cámara hipobárica, pero sí podemos conectar el sistema ROP2 a través de una máscara a los pilotos mientras ellos realizan entrenamientos en sus simuladores de vuelo. Y de esa manera, generarles hipoxia durante la operación de su simulador de vuelo, donde están realizando evidentemente entrenamiento más específico y real para las condiciones para las cuales ellos están siendo entrenados. Pero al mismo tiempo lo podemos complementar con hipoxia, y de esa manera ellos, al reconocerla, poder ejecutar los procedimientos de emergencia, pero en un ambiente aún más parecido al real de vuelo, pero en un ambiente controlado. Bueno, con esto termino la presentación sobre hipoxia. Es un riesgo latente en aviación, importancia del entrenamiento fisiológico. Espero haber cumplido con los objetivos solicitados por el comité científico. Quiero nuevamente agradecer a los organizadores de este congreso por haberme considerado para participar en él, y en especial al kinesiólogo Manuel Monroy, a quien felicito por la obtención de su grado de magíster este año, y que no dudo que tanto el equipo directivo como sus compañeros de trabajo deben estar muy orgullosos de él por la obtención de este título. Además, creo que Manuel es un gran ejemplo para sus alumnos, porque siempre los está motivando a desarrollar las diferentes áreas de la ciencia de la kinesiología, y los motiva, y yo lo sé, para que mantengan este congreso vivo hasta el día de hoy. Y ojalá que el próximo año nos podamos ver nuevamente de forma presencial como se realizaba antes. Con esto me despido de la audiencia. Espero que haya sido interesante la presentación que realicé y que sea un aporte para este congreso, que no dudo que va a tener el éxito que siempre ha tenido. Muchas gracias.
Le damos las gracias al kinesiólogo magíster Manuel Alvear, que a pesar de que no pudo acompañarnos directamente, nos ha enviado su presentación, la que sin duda ha sido un importante aporte a nuestro congreso. Muchas gracias. Para culminar entonces con las charlas docentes, presentamos al doctor Iván Rodríguez Núñez con la tercera charla de la jornada. El doctor Iván Rodríguez Núñez es kinesiólogo, magíster de la Facultad de Fisiología Humana, magíster en Educación Universitaria para la Ciencia de la Salud de la Universidad San Sebastián, posee doctorado en Ciencias Médicas en la Universidad de la Frontera y doctorado en Farmacología de la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil. Además es profesor asistente de Departamento de Kinesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Además y cofundador de la Fundación de Kinesiología, Ciencia y Sociedad, director científico de la Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria, SOCHIKIR. Él nos presentará el tema variabilidad del ritmo cardíaco, aplicabilidad clínica y experimental. Muchas gracias por la presentación. No sé si me escuchan, me gustaría que me confirmaran. Sí, ¿Se escucha? se escucha bien. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Ya. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos y todas quienes estén conectados. Un saludo cordial a Manuel, un gusto conocerte, Manuel. También a Javier, que lo veo ahí. Agradecer por la invitación. Agradecer por la invitación al Congreso, la verdad, es siempre un honor y un segundito. Ahí sí. Siempre un honor participar y además es motivante ver que los estudiantes, ¿cierto?, desarrollen este tipo de iniciativas de tan alto nivel también y que además lo mantengan en el tiempo. Así que desde ya, las más sinceras felicitaciones al grupo. Bueno, yo voy a compartir mi pantalla para dar inicio a la presentación. Ahí. Ya. Desde ya les pido disculpas por estar con dos dispositivos presentando, ya que tengo un pequeño problema con mi computador y era más seguro para mí estar de esta manera. Así me aseguro que se escuche bien, si es que de repente se corta. Así que si por ahí hay problemas de audio, me avisan y aquí yo puedo corregir si es que eso ocurre. Bueno, yo voy a hablar acerca de la utilidad de la variabilidad del ritmo cardíaco en la rehabilitación de pacientes con enfermedades cardiopulmonares. Nosotros acá en Concepción ya llevamos trabajando hace varios años con variabilidad. Incluso parte de mi tesis doctoral la hice también en este tema en Brasil, pero con animales, experimentación, eso sí. Sin embargo, hemos podido desarrollar algunas cosas y yo acá quisiera compartirles algo de nuestros resultados y también de nuestros protocolos experimentales. Vamos a hablar acerca de algunos mecanismos de variabilidad del ritmo cardíaco, algunos aspectos biodemográficos, cómo se comporta como factor pronóstico este parámetro y algunas recomendaciones generales. ¿Ya? Cuando recuerdo empecé a estudiar variabilidad cardíaca, cuando me introduje en este tema, era un tema muy nuevo. Uno cuando estudia kinesiología, ¿cierto?, incluso en pre y posgrado, magíster, en fin, en general uno se familiariza con las pruebas de capacidad física, pruebas antropométrica, en fin, pero uno nunca entra mucho en la evaluación de mecanismos de control cardiovascular. Y en ese momento yo pensé que esto era nuevo, era algo novedoso. Sin embargo, hay ya los primeros registros y los primeros reportes sobre este tema datan de 180, 270, entre 180 y 270 después de Cristo, con los escritos de Wang Chu, que él ya intuitivamente había identificado la importancia de no solo de la frecuencia del ritmo, sino en la regularidad del ritmo cardíaco. Si el corazón late tan regular como el golpe de un pájaro carpintero con la caída de una gota de lluvia, él lo asoció a un signo de mal pronóstico. En este caso, la persona morirá dentro de 4 días. O sea, ya él intuitivamente, ¿cierto?, identificaba la regularidad del ritmo o le daba un cierto valor pronóstico. Como les comentaba, nosotros en el ámbito de la rehabilitación generalmente vamos a evaluar
en mi caso yo me dedico al área cardiopulmonar infantil, así que tengo esa formación y esa experiencia de base. En general nosotros vamos a buscar outcomes que son duros, digamos, vía de hospitalización, demanda farmacológica, costo-efectividad, función pulmonar, percepción de esfuerzo, fuerza muscular respiratoria, consumo de oxígeno, en fin. Sin embargo, tenemos que siempre pensar que nosotros, en general, cuando ocupamos estas pruebas de evaluación, es porque en realidad estamos mirando desenlaces que son el resultado de fenómenos fisiopatológicos que ocurren previamente o que están en la base del marco fisiopatológico que desencadena la enfermedad y que posteriormente desencadena la disfunción. Por ahí algo escuché en alguna de los expositores que me antecedieron que mencionó, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, la importancia de la comprensión de los mecanismos fisiopatológicos. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque es básicamente desde donde emerge la disfuncionalidad. Entonces, cuando nosotros analizamos la variabilidad del ritmo cardíaco, siempre tenemos que pensar que estamos mirando mecanismos de control cardiovascular que de alguna manera son estos elementos que le dan la forma y le dan la estructura a este cuadro fisiopatológico desde donde se desencadenan los mecanismos disfuncionales. Ahora bien, ¿por qué evaluar algo que varía? Normalmente uno cuando estudia biología celular, la biología celular clásica, Walter Cannon, que habla de la homeostasis, ¿no? Y que él tomó los postulados de Claude Bernard del siglo XIX y a mediados del siglo XX tomó, construyó este concepto que es la homeostasis, que es justamente la tendencia a este estado de equilibrio y que es lo que nosotros básicamente interpretamos como algo positivo, ¿cierto? El estar en equilibrio, estar en un balance, estar en homeostasis. De hecho, a la palabra heterostasis la asociamos con enfermedad. Entonces, ¿cómo esto que ahora vamos a evaluar algo que varía? Y básicamente, en nuestros sistemas fisiológicos son vistos de forma simbólica, ¿cierto? Como un ser humano que se mueve. Como los seres humanos tenemos componentes que, por un lado, es importante que estén estables, balanceados, en equilibrio, pero ese equilibrio dinámico, estático, se mantiene gracias a que hay estructura y otros segmentos que de alguna manera se van adaptando a los estímulos del entorno y que permiten que el componente estable de nuestro sistema se mantenga en homeostasis. Desde el punto de vista neurofisiológico, nosotros tenemos componentes que de alguna manera se adaptan. Tenemos estructura en nuestro sistema nervioso autónomo, básicamente los centros de control cardiovascular, que son núcleos que se encuentran en el troncoencéfalo, núcleo tracto solitario, región rostral ventral lateral del bulbo, núcleo ambiguo, en fin, son centros de control cardiovascular, están en bulbo protuberancia, y que de alguna manera están sensibles para captar mediante estímulos aferentes, ¿cierto? Y para posteriormente ellos desencadenan respuestas reflejas eferentes y generan mecanismos reflejos de adaptación, mecanismos de control adaptativo a los cambios súbitos que va sufriendo nuestro sistema, en este caso, nuestro sistema cardiovascular. Ya esto nosotros le llamamos mecanismos de control cardiovascular. No voy a entrar por razones de tiempo, ¿cierto?, en la descripción específica de digamos, el loop neuronal que está detrás del reflejo baroreceptor o quimioreceptor, pero simplemente me gustaría mencionarlo, porque esto es lo que está detrás del significado de la variabilidad del ritmo cardíaco. Entonces, por ejemplo, a modo de ejemplo, nosotros siempre cuando evaluamos un usuario, un paciente, por ejemplo, el cuidado intensivo, nosotros medimos la PAM, la presión arterial media. ¿Por qué? Porque básicamente la presión arterial media es este vector de energía que permite que el flujo sanguíneo en los vasos distales, arteriolar, básicamente vasos arteriolares, fluyan, ¿cierto? Y generen la perfusión hacia los distintos tejidos de nuestros distintos sistemas fisiológicos. Por eso nosotros la medimos, por eso nosotros buscamos que esté en un rango de estabilidad. Sin embargo, para que la presión arterial media esté en un rango estable, para que pueda perfundir los órganos y los distintos tejidos, necesita de mecanismos de adaptación que de alguna manera favorezcan la regulación de esa presión arterial media. Y lo que nosotros evaluamos con la variabilidad del ritmo cardíaco es justamente ya no la presión arterial media, sino que es la capacidad adaptativa de estos mecanismos de control, que son mecanismos de control cardiovascular. ¿Ya? Por eso es que cuando
nosotros decimos, a mayor variabilidad del ritmo cardíaco, mejor va a ser la salud del sujeto, es porque justamente estamos evaluando el componente que varía de este sistema, de nuestro sistema fisiológico, para lo que lógicamente eso es necesario para permitir que el otro componente, el componente estático, que en este caso podría ser la presión arterial media, por ejemplo, se mantenga en un rango de seguridad para mantener nuestros tejidos perfundidos. Aquí tenemos algunos ejemplos de laboratorio. Estos, digamos, son registros de los estudios que he podido realizar. En este caso, este trabajo lo hicimos en Sao Paulo, con registro de nervio renal en rata Wistar. Y aquí vemos, por ejemplo, que cuando se introduce un vasoconstrictor, un vasoconstrictor periférico, en este caso fenilefrina, con bomba de infusión, vemos que la presión arterial sube, ¿cierto? Porque aumenta la resistencia vascular periférica, pero mira lo que pasa con la actividad nerviosa simpática, por ejemplo. ¿Ah? Vemos que ahí se reduce, se estrecha un poquitito, se estrecha, ¿cierto?, el grosor de los picos de onda, y eso, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Eso se llama reflejo barorreceptor. Frente al aumento de la presión arterial media, la actividad simpática disminuye. ¿Por qué ocurre esto desde el punto de vista del reflejo? Porque para nuestro sistema nervioso autónomo lo más importante es mantener la presión arterial en condiciones de estabilidad. Entonces lo que hace ahí es disminuye la actividad simpática para bajar la presión. Lo mismo ocurre cuando yo introduzco un vasodilatador periférico, un nitroprusiato, un dador de óxido nítrico, ¿no? Vemos la respuesta contraria. La actividad simpática aumenta en respuesta a la caída de la presión. ¿Para qué? Porque lo que hace el sistema nervioso central, en este caso troncoencéfalo, bulbo de protuberancia y sus núcleos, mediante el reflejo vasoreceptor, lo que va a hacer es tratar de aumentar la presión, tratar de tirar la presión hacia arriba. Entonces, para eso aumenta la resistencia vascular periférica, por el aumento de la actividad nerviosa simpática, para tratar de aumentar la presión arterial media. Entonces, al final, lo que yo evalúo con la variabilidad del ritmo cardíaco es el nivel de excitabilidad de estos reflejos. ¿Qué tan excitables están? ¿Qué tan sensibles están? ¿Ya? Eso es lo que significa. Y eso, lógicamente, uno lo puede ir evaluando latido a latido, porque se supone que cada latido tiene una duración de ciclo distinta, y esa variación está muy determinado por estos reflejos. Mecanismos de control, como el reflejo barorreceptor o el reflejo quimiorreceptor. Entonces, ahora, bueno, ¿qué es lo que es la variabilidad del ritmo cardíaco? Es básicamente la magnitud de la variación de un ciclo cardíaco con otro. Normalmente los ciclos cardíacos se miden con el intervalo RR, que la onda R es una de las ondas y esto es netamente por razones de cuestiones físicas, porque como es una onda que tiene un pico tan alto, es súper detectable por cualquier sensor. Hoy en día existen muchas tecnologías que miden y que son capaces de censar el intervalo RR. También uno puede medir el pico de la onda de presión sistólica, que hoy en día mediante la pletismografía es posible hacer. Algunos smartphones ya también traen la aplicación incorporada. Ya sí, o sea, hoy en día ya se puede, hay distintas maneras de poder medir las variaciones del ciclo cardíaco. Entonces, bueno, esto es largo, ¿no? Yo estoy tratando de reducir mucho, pero en general existen distintas formas de cálculo y de derivación para hacer análisis de variabilidad del ritmo cardíaco. El análisis más básico es el análisis del dominio-tiempo. Ahí tenemos el promedio del intervalo RR o NN. NN básicamente porque se consideran latidos normales. Muchas veces los sensores captan artefactos, eso uno tiene que excluirlo del registro, por eso es que se denominan NN. Es netamente la nomenclatura para, digamos, entender que el intervalo NN es un intervalo que está limpio, que está escoreado, digamos, que está libre de artefactos. También está el SDAN, que es la desviación estándar, del intervalo RR. Parece que se me cayó la presentación. Sí, pero si me escuchan, estamos bien. Si me hacen un feedback. Sí, estamos ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Ya, la aquí estoy presentación volviendo, se sí. cayó. Sí, no, aquí ya estoy volviendo. Sí. Tenía la sospecha que esto iba a pasar. Así que. Sí, pero ahí cuando vuelvas nomás, continuamos. Sí, no, sí, ya estoy listo. Sí, estamos. Ok. Ahí, ¿cuál es? Sí, haciendo clases hace unos días me pasó lo mismo, así que por eso. Ya, estamos bien. ¿Se ve la presentación, cierto? Sí, se ve. Ya.
Bueno, entonces tenemos el SDAN, que es la desviación estándar entre los intervalos, el RMSCD, que es la desviación en palabras simples, porque RMSCD es Root Mean Square of Successive NN Difference, es una sigla en inglés, pero en palabras simples es la desviación estándar de la diferencia de intervalos consecutivos. Eso es el RMSCD. El NN50, que es el porcentaje de latido con duración, el porcentaje, claro, el porcentaje de intervalos que tiene una duración mayor a 50 milisegundos, el PNN, y el NN50 es el valor absoluto. Estos son del dominio tiempo, ¿ah? Son parámetros del dominio tiempo. Para esto se requieren registros de al menos 5 minutos para cálculo de todos estos parámetros. Y también tenemos los parámetros del dominio frecuencia. Y aquí una explicación breve, quizás después de las preguntas puedo extender un poco más, profundizar un poco más en el significado de esto. Pero el dominio frecuencia se basa en un supuesto, en el supuesto de que las oscilaciones del ritmo son ciclos regulares. ¿Ah? Por eso se habla de oscilaciones de high frequency, de alta frecuencia, y oscilaciones de baja frecuencia, o de very low frequency, que es de muy baja frecuencia. Porque se parte de la base de que las oscilaciones son regulares, son cíclicas. Y ahí tenemos el poder espectral, porque para el cálculo del dominio de frecuencia existen varios tipos. Está el método autorregresivo para hacer el cálculo, hay otro método que es la transformación rápida de Fourier, en fin, no voy a entrar en eso, pero es simplemente solo para mencionarlo. Pero en general los parámetros más utilizados son la relación LFHF, el LF, que es el relativo al componente simpático parasimpático, el high frequency, que está muy asociado al ritmo respiratorio, ese está muy relacionado al componente parasimpático específicamente, y por eso es que se calcula esta relación, entendiendo que una relación LFHF alta, mayor a 1 o mayor a 0,8, dependiendo de los valores de referencia, se considera que ahí hay predominio simpático, y si es menor a 0,8, o menor a 1, si se quisiera, hay un predominio parasimpático. Pero también existen lo que hoy en día se denomina los métodos no lineales, ¿ya? Que son muy interesantes y que sinceramente creo que se acercan cada vez más y tienen una mejor, para algunas patologías, algunas condiciones, tienen una mejor capacidad predictiva en cuanto a su valor pronóstico. Ahí tenemos los coeficientes alfa, la magnitud de la entropía, la entropía de muestreo, en fin, está el análisis basado en el gráfico de Poincaré, que esos son análisis no lineales y que se basan en un supuesto que no considera la regularidad de las oscilaciones del ritmo, sino que se basa en el principio de la entropía. ¿Ya? Básicamente se basa en el supuesto de que pareciera ser que las oscilaciones del ritmo es más bien de orden aleatorio. ¿Ah? No es un orden determinado por una oscilación estándar que uno pueda cuantificar en una banda de frecuencia. ¿Ya? Y por eso tiene otra lógica. Hoy en día existen guías para hacer análisis y hacer descripción de la variabilidad del ritmo cardíaco, la más citada actualmente, y la que yo diría que está actualmente vigente, es la del año 96, que es la de la European Heart Journal, que son los clásicos estándar para la medición, interpretación y uso clínico de la variabilidad. Nosotros publicamos ahora, hace muy poquito, hace un par de 2 meses será que tiene este artículo, publicamos algunos estándares para niños, ya que no son muy distintos de esta guía, pero sí en población infantil es importante hacer algunas consideraciones, específicamente siempre enfatizar en el control del ritmo respiratorio durante la medición. En algunas, dependiendo, algunos sugieren ajustar los parámetros por la frecuencia cardíaca de los niños, porque los niños tienen frecuencias cardíacas de reposo distintas dependiendo de la edad. ¿Ah? En fin, hay algunas consideraciones que en población pediátrica vale la pena hacer, y nosotros lo llevamos a esta revisión y está ahí publicado. El método más que hoy en día, de hecho ayer nomás hice una pequeña búsqueda y me puse a vitrinear en el PubMed algunos artículos, y ya se habla de la medición mediante la tecnología polar como gol estándar. ¿Ya? Hasta hace unos 3 o 4 años atrás era siempre el electrocardiograma el estándar de referencia. Hoy en día ya se está ocupando la tecnología polar, sobre todo los registros que se realizan con los últimos sensores, el H10, por ejemplo, o el H7, que son los últimos sensores polar con mejor tecnología, ya tienen registros súper exacto, súper preciso, súper exacto y preciso para
el registro del intervalo RR. Y después tú exportas ese registro y lo llevas al QGIS o al software que tú elijas, hay varios disponibles para el análisis y para la realización de los cálculos de los parámetros de variabilidad. No olvidar que esto no está libre de artefacto. No está libre de artefacto. Uno, cuando hace variabilidad de ritmo cardíaco en reposo, uno tiene que hacer primero una inspección visual del registro, y esto es visual. Tú vas mirando algunos saltos lógicos. En general, los latidos ectópicos uno debería también excluirlo, que son cambios de intervalo RR por más de 20 milisegundos. Uno debería excluirlo, o incluso saltos que son mucho mayores, de 100 milisegundos, o ya sea saltos que se van hacia el cenit entre un latido y otro, o hacia el nadir. También eso uno debería excluirlo, y ahí hay varias formas de hacer la limpieza del registro. Está el método de interpolación, que se hace una regresión lineal entre el latido, el intervalo previo y el siguiente al que tú eliminas. Está también el método clásico, que yo algunas veces lo hago cuando son pocos artefactos, que es simplemente hacer un promedio entre el latido que está antes del artefacto y el que está inmediatamente después. O muchas veces, si son igual poco artefactos, el QGIS trae un método de corrección automático que es bastante bueno. Eso, cuando hay poco artefacto que tú detectas en el registro, vale la pena también tomarlo, te ahorras tiempo también y tiene un registro bastante confiable. Nosotros hemos hecho pruebas con registros manuales, con limpieza manual del registro, comparando con limpieza automática, y la verdad prácticamente no hay diferencia. Son milésimas, del orden de las milésimas de magnitud, los cambios, las diferencias, y eso no es tema significativo de ninguna forma. Entonces, aquí tenemos una inspección visual, ¿cierto? Hay varios artefactos más, ¿no? Pero acá, digamos, este es el más que se observa, y uno lo va a identificar en el registro. Aquí hay una diferencia de 500 milisegundos, casi medio segundo, digamos. Eso, si consideramos que un latido ectópico más o menos una diferencia de alrededor de 20 milisegundos, esto ya claramente es un artefacto. Bueno, ahora algunas consideraciones clínicas de la variabilidad del ritmo cardíaco, al menos en población infantil, ha mostrado estar determinado por algunos factores, como por ejemplo la edad. Los niños, cuando nacen, el neonato es el que tiene la mayor actividad simpática. Cuando tú naces con la mayor actividad simpática prácticamente de todo tu ciclo de vida. Bueno, de hecho, excepto cuando ya estás próximo a morir. Ahí también se produce otro fenómeno, pero cuando tú recién naces, la región rostral ventral lateral del bulbo está actuando muy tirando pulsos muy rápido, y eso se ve en la variabilidad del ritmo cardíaco. El componente low frequency está muy alto respecto al high frequency, y los componentes del dominio tiempo, por ejemplo, el SDNN, la división estándar de la diferencia entre ciclos, entre intervalos, también está en su nivel más bajo, ¿ya? Todos los componentes que tienen que ver con el parasimpático están en su nivel más bajo, y los componentes que tienen que ver con el simpático están en el nivel más alto al nacer, y eso se va restableciendo en la pubertad. De hecho, al llegar a la pubertad, desde los 11 o 12 años, más o menos se logra un equilibrio, y que eso más o menos se mantiene hasta los 25, 28 años, dependiendo los hábitos y el nivel de actividad física, el nivel de exposición a contaminantes, el nivel de estrés, en fin. Siempre la pregunta clásica de los kinesiólogos, buscamos siempre valores de referencia, tenemos ahí siempre esa como obsesión de los valores de referencia. La verdad es muy difícil hacer valores de referencia con variabilidad cardíaca. Existen publicaciones, pero la verdad no es tan... ¿cómo decirlo? No es tan fácil, digamos, tomar esos valores y reproducirlos en nuestro medio, porque depende mucho del equipo con el que se mide la variabilidad, el tiempo de registro, las condiciones en cómo se midieron a los niños, la duración del registro que se consideró para el cálculo de los valores. Entonces acá nosotros, en la revisión que publicamos hace poco, hicimos una búsqueda y tabulamos los valores de referencia de aquellos estudios que habían hecho con las mismas condiciones en las mediciones. Por ejemplo, con el Polar, ya sea el H7 o el H10, la medición del intervalo RR, intervalo de 5 minutos, con transformación rápida de Fourier,
con control de frecuencia cardíaca, con control de ritmo respiratorio durante la medición, en supino, en fin, tratamos de buscar artículos que hayan hecho bajo las mismas condiciones y tabulamos acá los valores de referencia y, bueno, en general, uno observa, ¿no?, que el RMSCD, lógicamente, se mantiene a lo largo de del curso de vida de los niños entre los 5 y los 19 años, que es lo que alcanzamos a tabular acá, pero más o menos valores inferiores a 50, valores inferiores a 50 en general están asociados con algún proceso disfuncional. De hecho, en adultos hay algunas publicaciones que se atreven a decir que valores sobre 40 son lo esperado para el RMSCD, el SDNN en valores sobre 70 son los esperados para una condición de balance, ¿ya? En la relación LFHF, en general, entre 0,8 y 1, está alrededor de todas las edades. Estos son básicamente parámetros para uno más o menos tener nociones, tener una idea a la hora de interpretar los datos. Ahora bien, esto siempre yo lo pongo como comparativo para que entendamos de qué hablamos cuando hablamos de variabilidad cardíaca. Si el corazón fuera un metrónomo, esta línea sería horizontal, no tendría oscilaciones. Está el tacograma, ¿cierto? El intervalo versus tiempo. Aquí hay dos condiciones. Está una niña eutrófica, estos son datos de nuestro laboratorio. Esta es una niña eutrófica de 10 años, y esta es una niña de obesidad sobre el percentil 95, dicho sobre el percentil 98, es una gran obesa, de la misma edad de años y que tiene una disminución importante de la variabilidad cardíaca, que tenía una relación LFHF bastante alta y un high frequency bastante pequeño. Se ha mostrado que en niños los valores de variabilidad cardíaca se asocian a cuestiones que tienen que ver con la capacidad física, básicamente en los niños. En las niñas cuesta un poco encontrar asociaciones, pero no porque no existan, sino que porque en las niñas en general es bastante homogénea la capacidad física. En varios estudios, cuando se busca la asociación entre cualidades físicas y, por ejemplo, función de sueño, en fin, cualquier otra variable, en las mujeres normalmente se suavizan las asociaciones, pero no es porque no exista asociación, sino que porque en general las mujeres tienen una especie como el rango de posibilidades de la capacidad física de las mujeres está en un intervalo bastante estrecho, y por eso hace que las correlaciones se suavicen, ¿ya? En los niños es mucho más variable, varía mucho la capacidad física, por eso es posible encontrar niños con baja capacidad física, moderada capacidad física, alta capacidad física, y ahí tú puedes establecer correlaciones y puedes hacer incluso regresiones lineales, en fin, de una forma mucho más que permite mostrar de mejor manera la interdependencia entre variables. Y básicamente también en población infantil los parámetros de variabilidad se relacionan con presión sistólica, diastólica, frecuencia cardíaca. También hay publicaciones que han asociado 1, 2 o 3 existencia de 1, 2 o 3 factores de riesgo cardiovascular con variabilidad, y se ve lógicamente acá en los cuadros, no puse la nomenclatura, pero aquellos que tenían 2 o 3 factores de riesgo como insulinoresistencia, obesidad, dislipidemia, que coexisten en un mismo sujeto, se asocia con una menor, un menor parasimpático medido por el RMSCD o con SDNN, y una relación LFHF mucho mayor, es decir, un tono simpático mucho más alto. Se han tratado de establecer algunos valores de corte para, digamos, para todos los parámetros, y aquí están más o menos, que es muy similar a lo que hemos visto en los valores de referencia, de RMSCE de bajo 49,6 o bajo 63,7, menos 26,1, o en relación al FHF mayor a 0,85, mayor a 0,9 aproximadamente, ya se asocian con algún proceso de disfunción autonómica que valdría la pena analizar con mayor profundidad. Y aquí siempre es importante, ¿cierto? Este trabajo de Fara reprodujo el estudio previo, que ya 2 o más factores de riesgo se asocian fuertemente con peor variabilidad medida con RMSCE y con intervalo con el componente de alta frecuencia. También en fibrosis quística se ha visto disautonomía después del ejercicio. Niños que tienen fibrosis quística tienen un mayor tono simpático después después de más de 6 minutos. Y también en niños con asma se ha visto que digamos, la relación en el FHF se asocia con en este caso el componente high frequency
Por tanto, en niños con enfermedad cardiorrespiratoria y sobre todo también con enfermedad neuromuscular, en niños con distrofia, de hecho, la disautonomía, el aumento del tono simpático sobre todo, antecede a la cardiopatía en los niños con distrofia. Y por eso es muy importante hacer el seguimiento, ¿ya? ¿Qué pasa con el ejercicio? Bueno, también es posible medir durante el ejercicio. Lo que uno espera, también son registros nuestros, es que la actividad simpática predomine sobre el parasimpático. Por eso el componente high frequency prácticamente se apaga durante el ejercicio. Y cuando uno habla ya de entrenamiento físico, es todo lo contrario, cuando tú esperas que el componente high frequency aumente. De hecho, ¿qué es lo que ocurre con la variabilidad del ritmo cardíaco durante un protocolo de entrenamiento o después de un protocolo de entrenamiento en pacientes que tienen un alto nivel de actividad simpática, como los pacientes con insuficiencia cardíaca? Uno ve claramente que el componente LF disminuye, el componente el componente LF aumenta, pero en una magnitud menor que el componente HF, y eso hace que la relación LF-HF se invierta. Eso es debido a la disminución de la actividad simpática, básicamente, como mecanismo subyacente, y siempre cuando hablamos de actividad simpática tenemos que mirar a la región rostral ventral lateral del bulbo, que es el núcleo vasomotor simpático y el que está detrás de todo estos impulsos y que lógicamente tiene cambios temporales con el entrenamiento. Se supone que eso es lo bueno de la variabilidad del ritmo cardíaco, que tú puedes ir censando a corto plazo los cambios fisiológicos y las adaptaciones inducidas por entrenamiento. Se espera que la variabilidad del ritmo cardíaco empiece a cambiar desde la tercera o cuarta semana aproximadamente. Ya empieza a mostrar cambios hacia el aumento de los componentes parasimpáticos de la variabilidad y la disminución de los componentes simpáticos de la variabilidad. Solamente algunas recomendaciones para la medición, ya para ir terminando. Importante la atmósfera agradable. Importante saber siempre que la duración del registro va a determinar el valor absoluto de los componentes de variabilidad. Mientras más dura el registro, mayor va a ser el valor absoluto de los índices de variabilidad. Por tanto, si yo voy a comparar grupos, tiene que ser la misma duración de registro. Eso es muy importante. El control ventilatorio es un sine qua non para un registro válido. Considerar el reposo importante. Si uno va a hacer medición de variabilidad cardíaca de reposo, tiene que ser en reposo. Y el análisis estadístico, para esto no se hace a mano, se hace con software que permiten hacerlo de una manera muy fácil e intuitiva. El QGIS es más popular, finlandés el software, y funciona muy bien. Tiene una versión gratuita, que ya esa versión permite el análisis y el registro de todos los parámetros de variabilidad. Y si uno va a publicar con variabilidad cardíaca, yo les recomiendo revisen este artículo. Hay una guía de reportes, de artículos científicos cuando se hace variabilidad. Hay que describir muy bien a los pacientes, describir el software o el hardware, cómo se midió, cómo se analizó, cómo se eliminaron los artefactos. Todo eso hay que declararlo, declarar la metodología. Es muy importante. ¿Qué métodos hizo el análisis también? Entonces, bueno, la variabilidad del ritmo cardíaco es una expresión matemática de los mecanismos de control cardiovascular. Básicamente esto varía a lo largo del ciclo vital, por eso población infantil es muy importante la edad. Cuando yo voy a comparar grupos, tiene que ser la misma edad, para que sean comparables. La disrupción de la variabilidad cardíaca ocurre antes de la alteración de cualquier otro parámetro de función cardiovascular o parámetro de estrés metabólico, y el entrenamiento físico restaura el balance y lo restaura también de una manera temprana. O sea, la variabilidad cardíaca es muy sensible a los cambios inducidos por entrenamiento. Ya siempre considerar criterios técnicos para una óptima evaluación, y lógicamente el reporte de resultados en las publicaciones tiene que ser de una manera que permite la reproducibilidad. ¿Ya? Eso es metodología, pero sobre todo con variabilidad uno tiene que otorgar y proporcionar el método muy detallado de cómo se llevó a cabo el registro para que finalmente el que lee el artículo pueda reproducir el estudio. Esa es la idea. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y espero que haya sido de interés la charla. Quedo atento ahí si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por esta interesante presentación. Damos el espacio entonces para comenzar la ronda de preguntas. Hola Iván, gracias por la presentación, gracias por haber participado del congreso. Yo tengo una pregunta, Más que nada,
te quería preguntar cuáles podrían ser las recomendaciones o quizás los primeros pasos que nosotros como kinesiólogos, ¿cierto? Y los asistentes al Congreso, los estudiantes, pudiésemos dar o empezar a dar para utilizar esta herramienta, ¿cierto? Que es la variabilidad cardíaca, que es un mundo gigante de variables y cosas que nosotros podemos determinar. ¿Cómo podemos ir cada vez quizás acercándola más a la práctica clínica, el uso de los datos y cómo empezar a utilizarla, sobre todo ahora que es una herramienta cada vez más accesible? Antes, yo me acuerdo cuando nosotros medíamos variabilidad cardíaca hace un par de años, era con un reloj Polar, ¿cierto? Especial, que tenía un costo súper elevado y había que estar con infrarrojo pasando los datos, y ahora con estas bandas Polar HDMI y una aplicación de celular, ¿cierto? Es un proceso súper fácil y que se puede extrapolar muy fácilmente, como tú mencionaste también, a un rango etario completo, ¿cierto? Y que nosotros como kinesiólogos podríamos ocuparlo probablemente en distintos ámbitos de la kinesiología. Sí. Bueno, lo que yo podría recomendar como para comenzar a usar la variabilidad cardíaca es, primero, estandarizar el método, el procedimiento de medición. Yo creo que eso es importante. Estandarizar, por un lado, el procedimiento de medición en cuanto a el lugar que yo voy a destinar ya sea del departamento, de la carrera, para hacer estas evaluaciones. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque la variabilidad del ritmo cardíaco, sobre todo cuando se mide en reposo, necesita de cierta atmósfera que permita un registro de intervalos válidos y que realmente sea la representación de la condición de reposo del usuario, del paciente, de la persona. Y para eso es muy importante la estandarización. ¿Cómo se hace eso? Simplemente invitando a los compañeros al curso, o si yo soy profesor y quiero empezar a trabajar en esto, y tengo un curso o tengo la Sociedad Científica de Estudiantes, lo cito un día y les envío a todos la variabilidad cardíaca, descargo los datos en el Cubios o en el software que estoy usando y los miro, analizo, miro las diferencias, estandarizar en reposo, estandarizar en ejercicio, ver cómo van variando los datos e irme retroalimentando de las guías internacionales, porque claro, es verdad, esto muchas veces, a mí me pasó, las primeras veces que hice estas mediciones, yo descargaba la información y de verdad no sabía diferenciar un artefacto de un registro correcto. Muchas veces no hay, no todos tienen experiencia en analizar estos datos, entonces cuesta tomar decisiones muchas veces. Y por eso es tan importante inicialmente la estandarización, tanto del registro como del análisis, ¿ya? Y luego estandarizar distintos tiempos de registro. Es verdad, muchas veces 5, 10, idealmente son 24 horas de registro, pero eso es difícil. Hoy en día ya existe variabilidad cardíaca que se denomina the Very Short Heart Rate Variability, que incluso ya con 50 segundos o 30 segundos de registro se pueden medir algunos índices. Algunos lo cuestionan, lógicamente, pero también estandarizar eso. Nosotros hemos hecho registros acá de 1 minuto, de 2 minutos, hemos comparado, hemos correlacionado con registros más largos, con registros obtenidos por nosotros mismos, y eso ya nos permite más o menos saber cuál es nuestra desviación estándar, cuál es nuestra varianza, y cuáles son nuestros márgenes de error. Y eso se logra haciendo la mano y midiendo. Eso es lo que podría sugerir. Perfecto, perfecto. Iván, muchas gracias por tu participación. Muy interesante el tema de la variabilidad cardíaca. Y espero que en un futuro próximo, ¿cierto?, ya podamos empezar a concretar, ¿cierto?, cosas colaborativas o investigaciones en donde trabajemos juntos. Sí, sin duda. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias a ti. Profesor, por la pregunta. Muchas gracias también la presentación del doctor Iván Rodríguez Núñez por su gran aporte a nuestro congreso, sin duda.